El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Muchísimas gracias a todos los que participan cada 8 días en esta serie webinar. Saludos a todas las personas, en este caso Roberto Muñoz, que nos sigue desde Jaral del Progreso, a María del Carmen, que está aquí cada 8 días, y pues bueno, a todos los seguidores que tenemos de esta serie webinar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del manejo ambulatorio de la cirugía artroscópica. El doctor Daniel Ignacio Navarro Orozco nos explicará ampliamente este tipo de procedimientos. Recordemos que las lesiones de hombro y rodilla son una de las lesiones más frecuentes que se pueden presentar, no solamente en los deportistas de alto rendimiento, también cualquiera de nosotros podemos presentar alguna lesión y el abordaje que actualmente se le da suele ser muy amigable e incluso suele ser ambulatorio. Bueno, pues el doctor Daniel Ignacio Navarro Orozco es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con el título de médico cirujano. Posteriormente realiza una especialidad en traumatología y ortopedia, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Unidad Médica de Alta Especialidad Lomas Verdes. Y en el año 2017-18 realiza un posgrado de cirugía artroscópica, con un enfoque en padecimiento de hombro y rodilla en el Centro Médico de Occidente. Posteriormente, en ese mismo año, 2018-2019, realiza una maestría en dirección de instituciones de salud y recientemente acaba de concluir un curso de cirugía de hombro y codo de la Asociación Argentina de Hombro y Codo de la Universidad Católica de Argentina. Doctor, bienvenido. Es muy interesante el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy. Son situaciones que, pues, alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida podemos requerir y, sobre todo, hay muchas lesiones de tipo no solamente deportivas, sino son lesiones en la vida cotidiana que van a requerir un procedimiento de este tipo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación, Memo, muchas gracias por la introducción, gracias al Hospital Médica Campestre por la invitación y muchas gracias a los que están conectados para tener un poquito más de información. Pues vamos a iniciar, sin más preámbulo, la presentación. Como bien lo presentó, yo soy el doctor Daniel Navarro, soy traumatólogo y les voy a platicar sobre un tema interesante, un tema que nos junta dos conceptos, que es la cirugía artroscópica y la cirugía ambulatoria. Pero bueno, ¿qué es la cirugía artroscópica? La cirugía artroscópica no es un concepto nuevo, es un concepto que ya se tiene que ir manejando desde hace muchísimos años, aproximadamente más de 100 años, y viene de lo que es artros, articulación, y escopía, lo que es la vista o la exploración. De forma inicial, el doctor Takagi, el que viene ahí en la foto, él es un doctor que existió en la Universidad de Tokio y veía que tenía pacientes con diferentes lesiones articulares, principalmente en rodilla. Hay que recordar que en esa época se contaban con radiografías y no existía la resonancia magnética. La resonancia vino a llegar hasta después de 1970. Entonces, él trató de innovar y ver una forma avanzada para poder determinar las lesiones que teníamos dentro de la rodilla y lo que utilizó pues, fue una lente iluminada que iluminaba la parte interna de la articulación y pues prácticamente él es el padre de la artroscopía y de ahí viene todo lo que hemos generado ya con la tecnología que tenemos actualmente. Hay que recordar que la artroscopía es una técnica mínimo invasiva. Mínimo invasiva significa que tratas de hacer la menor lesión posible en los tejidos blandos o en los tejidos sanos que rodeamos a nivel de la articulación o en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Este procedimiento se utiliza en muchas especialidades. ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía artroscópica? Bueno, pues las ventajas son muy prácticas. Las incisiones son pequeñas. Hay que recordar que metemos una cámara de 4 milímetros, iluminamos la parte interna de la articulación y podemos hacer un diagnóstico mucho más específico. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo actualmente con monitores 4K, 8K, y podemos hacer movilidad de las articulaciones. Eso nos marca una mejor pauta para el tratamiento.
Estas incisiones pequeñas se hacen por medio de portales que son seguros para el paciente. Ya tenemos determinadas las zonas en donde son zonas de seguridad para el paciente para poder ingresar y hacer un tratamiento sin hacer lesiones vasculares o nerviosas, porque las articulaciones pues, los rodean muchas estructuras importantes. ¿Qué ventajas tenemos? Pues bueno, la estancia hospitalaria. Y aquí viene el tema, la estancia hospitalaria nos disminuye. ¿Por qué? Porque tenemos una recuperación rápida. Se hace por medio de algo que nosotros le decimos bloqueo regional, donde tenemos que tener un anestesiólogo que trabaje con nosotros, que esté capacitado para poder hacerlo. Da la posibilidad al paciente de no hacer una anestesia general. Los pacientes se duermen la parte específica del cuerpo que queremos trabajar. El paciente está cómodo, no siente ninguna molestia y eso nos disminuye las complicaciones. Hay que saber que cualquier procedimiento quirúrgico no está exento de complicaciones, pero la cirugía artroscópica la disminuyó en porcentajes bajísimos. Complicaciones realmente severas las vemos nada más en el 0.16% de los pacientes que llegan a tratarse con esta técnica. Y nos da la posibilidad de hacer una rehabilitación de inicio rápido. Todo paciente de forma ideal tiene que rehabilitarse previamente y después de una cirugía, pero bueno, no todos los eventos son crónicos, no todos los pacientes tienen lesiones de mucho tiempo, hay pacientes que simplemente sufren una lesión traumática, una lesión importante practicando un deporte, y nos da la posibilidad de hacer el tratamiento y como las heridas son pequeñas, podemos iniciar una rehabilitación de fase temprana, una neuralización prácticamente el día después de la cirugía. Y hay que recordar que las articulaciones al final son instrumentos de movilidad y que el movimiento es necesario para las articulaciones, es decir, se nutren y trabajan para el movimiento. Entonces, nos permite el movimiento y los pacientes tienen una recuperación muchísimo más rápida de la que tenían previamente con las técnicas habituales. Y la cirugía ambulatoria, que se asocia muy bien con la cirugía artroscópica, también no es un tema nuevo. Se ha tratado de hacer también a inicios del siglo pasado, pero más o menos en 1970 ya empezaron a hacerlo de forma constante en Estados Unidos, al grado que ahorita ya la mayoría de las cirugías que se hacen en Estados Unidos, por lo menos artroscópicas, son ambulatorias en un 60%. En España también hemos visto ese incremento desde principios de hace 20 años y hemos visto cómo se ha incrementado el tratamiento para la cirugía. ¿Qué bondades tiene la cirugía ambulatoria? Bueno, hay que saber que vivimos en una época un poquito distinta, nadie estaba preparado para el tema del COVID, entonces nos ayudó mucho en hospitales, obviamente capacitados y certificados, en donde podíamos hacer el control de ingreso de pacientes, hacerse un manejo ambulatorio sin la necesidad de tener una estancia prolongada en el hospital. ¿Cuál es la definición de una cirugía ambulatoria? Un paciente que se va antes de las 16 o 12 horas después de la cirugía. ¿Qué bondad también tiene? Pues mejora los costos de un 18 hasta un casi 30%, y esto siempre lo va a agradecer el paciente y los seguros de gastos médicos. Y disminuye los riesgos de infecciones nosocomiales. Las infecciones nosocomiales son las infecciones que se generan dentro del hospital. Y hay que recordar que las bacterias que se encuentran aquí pues no son bacterias novatas, son bacterias que ante los antibióticos ya generan cierta resistencia, entonces disminuimos también el riesgo de tener ese tipo de infecciones que nos pueden complicar, ¿no? No toda cirugía artroscópica o cirugía ambulatoria es adecuada para paciente. Hay que tener una adecuada selección del paciente. No todos entran en este rango. Normalmente son pacientes jóvenes o pacientes con enfermedades controladas que nos permite entrar de forma segura a hacer el procedimiento sin dar un paso en falso o complicar al paciente de forma innecesaria. Y pues bueno, el futuro de la medicina es un futuro mucho más especializado, donde tengamos mejores controles del paciente y que vayan siendo cada vez más amables con la recuperación del paciente. Ya tratamos ahorita la medicina no solamente es suficiente a tratar de regresar la salud del paciente, sino tratamos de hacerlo de forma cómoda y que el paciente se sienta positivo con respecto a su recuperación. Esta imagen me gusta, es una casa común y corriente que encuentras ahí en imágenes de Google, pero simboliza lo que hacemos en la cirugía artroscópica. La cirugía artroscópica es como si quisiéramos resolver o arreglar una mesa dentro de la casa. ¿Qué hacemos? Pues abrimos la puerta o la ventana, nos metemos, arreglamos la mesa o la silla y nos salimos y cerramos la puerta y la ventana. La cirugía abierta significa romper el techo, llegar a la mesa y la ventana, repararla, volver a cerrar el techo
Entonces, eso conlleva más gastos y mucho más riesgos, ¿no? Entonces, es un excelente ejemplo. Aquí podemos ver al doctor cuando... Esta foto fue tomada en 1922. Me gusta mucho porque vemos al doctor recargado, tratando de visualizar la articulación. Para nosotros es muy cómodo trabajar con el equipo que tenemos actualmente, pero podemos ver que los portales que él diseñó prácticamente son los que utilizamos. Entonces, esta foto es una foto muy bonita. Esto es lo que tenemos en la actualidad, y de hecho ya tenemos artroscopios mucho más modernos. Aquí en las imágenes pues podemos ver una consola central. Este es de la marca Stryker, pero hay diferentes marcas, hay muchas marcas, y cada una de ellas tiene diferentes o complementos en la parte interna. Una parte de ese equipo, las que parecen como videocaseteras, una parte de ese equipo nos ayuda a coagular, otra nos ayuda a meter un flujo constante de agua. Nosotros los artroscopistas necesitamos que haya movimiento de agua dentro de la articulación, es como estar en un estanque de agua. Si en un estanque empieza a ensuciarse, no vamos a ver nada. En cambio, si estamos en un río y el flujo de agua es constante, podemos ver mucho más. Lo mismo pasa en las artroscopías. Necesitamos un flujo de agua constante que entre y sale del paciente. Arriba a la izquierda vemos los instrumentales que utilizamos para hacer las remodelaciones. Son pequeñas cuchillas que metemos en la articulación y que van ayudándonos a tratar, a quitar zonas que queremos quitar, a tratar lesiones que queramos tratar, y nos sirve inclusive para retirar algo de hueso. Y abajo pues vemos las lentes que hay de diferentes inclinaciones, y al fondo a la derecha pues vemos un ejemplo de las anclas que se utilizan actualmente, que son anclas de sutura, que cada vez, este ejemplo lo pongo porque cada vez tratamos de ser menos invasivos con respecto a lo que utilizamos al paciente, teniendo los mismos resultados. Este es un video mío, aquí en Médica Campestre. El paciente, como pueden ver, pues está acostado, está cubierto con los campos. Este es un campo para artroscopía de hombro. Vemos en la parte de atrás la imagen, la pantalla a la cual estamos utilizando. Vemos las consolas en donde estamos manejando la presión de agua que usamos para poder entrar, el flujo de agua que tenemos. Y aquí lo que estoy haciendo es una plastía del labrum anterior, que es una estructura que nos ayuda a contener el hombro y que no se nos esté lastimando. Como pueden ver, del lado derecho está el doctor Delgado asistiéndome en la cirugía. Y las sesiones son pequeñas y utilizamos prácticamente equipo de mínima invasión para poder tratar al paciente. El paciente aquí está dormido, no tiene caso tenerlo despierto, estamos trabajando prácticamente un lado que pudiera ser por el bloqueo, pero está dormido, el paciente no está sintiendo dolor y está en una posición aquí en silla de playa. Entonces, para el paciente es muy cómodo este procedimiento. Bien. ¿Cuáles articulaciones podemos tratar? Pues bien, decía Memo en la presentación, las dos articulaciones más frecuentes, pero por mucho, yo creo que la rodilla es la articulación más frecuente, la articulación que más nos lastimamos. Después tenemos el hombro, que es una articulación que estamos cada vez dándole más importancia con respecto a la patología, y estamos resolviendo problemas un poquito más complejos que antes no se resolvían, pero existen especialistas y artroscopistas en todo México que hacen resultados increíbles, que han avanzado con sus técnicas, tanto en codo, tobillo, cadera, muñeca. Entonces, todas las articulaciones nos da la posibilidad de tratar, y cada una de esas articulaciones tiene sus enfermedades, y la artroscopía pues es el método mínimo invasivo que podamos tener para poder resolverlo. Voy a hablar ahorita de la rodilla, después voy a pasar posteriormente al hombro, pero ¿qué podemos tratar en la rodilla? La rodilla es una causa muy común de consulta para nosotros los traumatólogos. Todos tenemos un conocido, nosotros mismos, que tuvimos una lesión de rodilla. Actualmente con la pandemia la gente decidió hacer ejercicio en sus domicilios, tratan de igualar videos en internet que están lastimando las rodillas. Entonces continuamos con lesiones frecuentes dentro de la articulación. Esta imagen se las coloco porque quiero que vean la importancia de las estructuras que tenemos, ¿verdad? Tenemos muchos músculos, tendones, ligamentos alrededor de la rodilla que nos ayudan a mantener la rodilla en su lugar. Pero tenemos unas estructuras que son propias de la rodilla, que nos dan estabilidad, existen para dar estabilidad a la rodilla. Acuérdense que es como una máquina, tiene que estar calibrada, los movimientos tienen que ser con fuerzas vectoriales bien contenidas, y estas estructuras nos ayudan a manejarlas, ¿verdad? En la imagen de la derecha podemos ver un pilar, un poste que está cruzado y que está inclinado como si fuera la torre de Pisa. Ese es el ligamento cruzado anterior. Después podemos ver unos empaques.
que están entre el fémur, que es el hueso que está arriba, y la tibia, que es el hueso que está abajo. Y vemos unos empaques que están en forma de C. El fémur tiene tiene dos cóndilos, dos bolitas, y la tibia tiene una superficie plana, de hecho le decimos meseta tibial. Entonces, para que haya cierta congruencia que nos permita la flexión y la extensión de la rodilla, los meniscos nos ayudan con respecto a esos movimientos. Si tenemos los ligamentos colaterales, todas estas estructuras se pueden lastimar en la rodilla y son posibles tratarlas vía artroscópica. La lesión más frecuente de la rodilla con respecto a cirugías es la plastía del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es muy importante, es el principal estabilizador de la rodilla. El 80% de la fuerza que se genera de descarga hacia la parte anterior de la rodilla, o sea, cuando la tibia se trata de ir hacia adelante, el ligamento cruzado anterior evita que tenga ese movimiento anómalo. Entonces, cuando tenemos una lesión, puede ser una lesión parcial, es una ruptura pequeñita hasta una ruptura total, la rodilla empieza a cambiar la forma de actuar, la forma de moverse. Yo le digo mucho a mis pacientes en la consulta, es como tener una máquina y romperte el empaque principal de tu motor. Pues a lo mejor llegas a Guadalajara, pero va a estar difícil que llegues a Vallarta. Se van a lastimar otras partes de la rodilla y eso pasa, ¿no? Se hacen aproximadamente 200,000 reconstrucciones al año en Estados Unidos, lo que da la importancia de esta cirugía y lo frecuente que es. La gente que hace actividad deportiva de contacto, o sea, el fútbol genera 7 veces más posibilidades de generarte una lesión, pero también lo vemos en gente que practica tenis, gente que sale a esquiar, gente que trata de simular los videos que hay en internet, gente que hace CrossFit, gente que practica deporte de contacto. Entonces, la gente tiene que caer en cuenta que la actividad deportiva en sí puede llegar a lastimar. Tenemos que tener fortaleza, tener ejercicios de fortalecimiento para que el deporte no nos lastime. No se vale decir que por el deporte vamos a estar fuertes, sino vamos a estar fuertes para poder practicar el deporte. ¿Bien? Y el ligamento lo que hace es evitar el desplazamiento anterior. Esta es una imagen de una lesión del ligamento cruzado anterior. Realmente es una triada terrible de O'Donoghue, una triada infeliz, así la describen la literatura, en donde, como pueden ver, el ligamento soporta muy bien las cargas de irse la tibia hacia la parte anterior, pero es muy malo para soportar las cargas rotacionales. Entonces, cuando tenemos una tibia fija, por ejemplo, el tacho de este jugador en el césped, la carga del cuerpo del jugador del Barcelona y la rotación que está haciendo por el puro mecanismo de caída del paciente, hizo que hubiera un componente tanto de presión como de rotación, y eso lastima el ligamento cruzado anterior, lo rompe, lastima el menisco y lastima el ligamento colateral. Y son lesiones pues, frecuentes en este tipo de deportistas que se tienen que ser atendidas, ¿va? Esta es una imagen artroscópica. Del lado izquierdo vamos a ver una imagen artroscópica normal. La flechita nos señala el ligamento cruzado anterior. Los dos espacios que vemos alrededor, esas dos bolitas que vemos alrededor son los cóndilos, y el ligamento descansa en medio de ellos, ¿no? Entonces es una cuevita que tiene el ligamento para poder moverse, acuérdense, para extender y flexionar. Y tenemos del lado derecho de la imagen una ruptura. Como podemos ver, no se ve tenso. Se ve como si fuera una soga que se hubiera roto y se hubiera caído, se hubiera quedado en la parte de abajo. El ligamento trató de cicatrizar en la posición que quedó, pero generó algo de inestabilidad, ¿verdad? Este es un video de un paciente que operé. Este es el video antes de iniciar la cirugía. Como podemos ver, el paciente, a la hora de hacer el movimiento anterior, se ve cómo se desplaza la tibia con respecto a la relación del fémur y de la rótula. Lo voy a poner nuevamente. Vemos cómo la tibia se desplaza hacia anterior. Entonces, pues es evidente que este paciente tuvo una ruptura del ligamento cruzado anterior, y eso se llama inestabilidad. Esta prueba es una de las pruebas que hacemos para poder diagnosticar a los pacientes. Y lo que hacemos es hacer una plastía ligamentaria, o sea, una reconstrucción ligamentaria, o colocamos un ligamento nuevo. Hay muchísimas técnicas. En este tema pudiéramos durar mucho tiempo platicando, pero lo importante para mí es que sepan que todas las técnicas te dan la posibilidad de recuperar la movilidad normal de nuestra rodilla. Podemos utilizar injertos de nosotros mismos, por ejemplo, un autólogo, en donde tomamos el semitendinoso, que es la imagen que se ve en la parte inferior izquierda. Podemos utilizar parte del hueso de
de la rótula con hueso de la tibia y el tendón, donde esto se utiliza mucho en pacientes jóvenes que necesitan recuperarse rápido, o podemos utilizar injerto autólogo, injerto de cadáver, que nos da la posibilidad de no tener que utilizar los injertos propios de la rodilla y nos permite hacer las plastías ligamentarias con buenos resultados. ¿Se acuerdan de la imagen previa, cómo se veía el ligamento caído? Se había hecho bolita en la parte de abajo. Bueno, pues este es un ligamento por un injerto autólogo, en donde se ve cómo se ve tenso, tiene la dirección que teníamos, y esta es una imagen, un video de cómo el doctor me asiste en hacer los movimientos para tratar de mandarlo hacia anterior y frenamos el movimiento anómalo, que ese es el objetivo de la cirugía. El traumatólogo que los atienda o con el cual acudan, él va a valorar cuál es la mejor opción para ustedes, pero el objetivo siempre tiene que ser esto, ¿no? Dar estabilidad, acuérdense, es una máquina, y una máquina que tiene que quedar bien fija. Bueno, ¿qué otra de las enfermedades que podemos tener a nivel de la rodilla? Pues se acuerdan de los meniscos, esas estructuras que estamos entre la tibia y el fémur. Bueno, nos ayudan mucho esas estructuras porque también son estabilizadores. Y no los llegamos a lastimar. Podemos tener lesiones asociadas al ligamento cruzado anterior o simplemente lesiones meniscales puras. Los meniscos se les llegan a romper en diferentes regiones. Los pacientes se quejan de dolor a la hora de apoyar, a la hora de hacer trote, a la hora de flexionar, inclusive cuando el menisco está muy lastimado o se sale de su lugar, llega a hacer un bloqueo. O sea, la rodilla no logra extenderse, flexionarse, dependiendo de la posición del menisco. Los pacientes tienen inflamación y cuando pasa el tiempo, los meniscos, pues al final son estructuras que tienen que estar en su lugar y si no están, empiezan al salirse de su lugar y a la hora de salirse de su lugar, pues nos da el problema de hacer una lesión de cartílago. Y esa lesión de cartílago, pues hay que cuidarla, ¿no? El cartílago siempre hay que evitar lastimarlo. Esta es una imagen de una cirugía. Aquí vemos cómo hay una lesión y cómo se ve una pequeña sutura que se está colocando. Esta es una sutura que colocamos todo por dentro, por los portales pequeños. Y del lado derecho es una lesión de un menisco, pero una lesión crónica que empieza a hacerse, empieza poco a poquito. Es como la ropa, la empiezas a romper poco a poquito y se empieza a desgarrar, a desgarrar, a desgarrar. Ahora, no todos los pacientes se les puede suturar el menisco y no todos los pacientes son candidatos a quitar un pedazo de menisco. Tenemos que valorar muy, muy bien la edad del paciente y la zona donde tiene la ruptura. Eso es primordial para nosotros. ¿Qué otro procedimiento podemos hacer en la rodilla? Pues bueno, tenemos un procedimiento que llamamos mosaicoplastía y su nombre lo describe. Imagínate el mosaico de un centro comercial, en donde pasa mucha gente a través de ese centro comercial y un mosaico del piso se empieza a levantar y se empieza a lastimar y se empieza a erosionar. Entonces lo que hacemos nosotros es lo mismo en la rodilla. Hay una parte del cóndilo femoral que se empieza a lastimar, se empieza a perder el cartílago, se lesiona, se desprende ese cartílago y lo que hacemos es hacer una zona receptora, o sea, quitamos un pedacito de hueso en esa región y colocamos un cartílago de una zona donadora que le podemos donar el mismo de la rodilla y lo volvemos a incorporar en la rodilla haciendo el traslado del mosaico. O sea, tenemos el mosaico roto en el centro comercial, pues agarramos un mosaico que no estamos utilizando por acá y lo pasamos. Y eso nos ayuda a tratar las lesiones de cartílago. También lo podemos hacer por vía artroscópica y hay muchísimas más técnicas que se pueden hacer, pero yo creo que estas son las más importantes. ¿Qué se puede tratar en el hombro? Pues en el hombro también se pueden tratar muchas cosas, pero principalmente el hombro es una estructura sumamente móvil, es la estructura más móvil, es la articulación más móvil del cuerpo. La relación que lleva de la cabeza del húmero, o sea, el hueso grandote del húmero con respecto a cómo se articula en el propio hombro, necesita de todas estas estructuras que estamos viendo en las imágenes para poder ser funcionales. No es como la cadera, que se mete sobre una cavidad ósea. Aquí el movimiento está regido y está protegido por algunas estructuras musculares. ¿Qué lesiones vemos aquí de forma frecuente? Pues bueno, la famosa lesión del manguito de los rotadores, que cada vez se diagnostica más y se trata de mejor forma, también como las inestabilidades o los luxazones de hombro. Esta es una imagen de
representativa de una ruptura del manguito rotador. El tendón del supraespinoso que se inserta en la parte lateral del húmero y al hacer los movimientos se va rompiendo poco a poco. Las causas pueden ser muchas, pueden ser desde traumáticas, procesos vasculares, síndromes de pinzamiento, y se empieza a lastimar el tendón hasta que se empieza a romper poco a poco, como si fuera una cuerda. Y llega un momento en que la cuerda no te logra hacer la contención o no logra traccionar y los pacientes pierden la movilidad. No pueden hacer movimientos altos, les cuesta mucho trabajo tomar, por ejemplo, una taza, si lo tienen en la parte alta de la cocina, les cuesta trabajo decir adiós, peinarse, todos los movimientos que tengan que elevar el brazo, les cuesta mucho trabajo a estos pacientes y son dolores intensos de predominio nocturno que poco a poco empiezan a generar debilidad. Esto lo vemos en pacientes, normalmente mujeres, empieza a ser incapacitante. Los pacientes refieren mucho dolor, pierden la movilidad, por la falta de tratamiento oportuno. ¿Bien? ¿Qué es lo que podemos hacer en el supraespinoso? Pues podemos hacer muchas cosas, pero principalmente pues, la idea es regresar al tendón a su lugar de la inserción. Pues, se desprendió, se rompió, y lo que tenemos que hacer es jalar el tendón y mandarlo al lugar donde estaba anclado. Y hay diferentes técnicas de sutura. Aquí coloco nada más unas imágenes. Entonces, las posibilidades terapéuticas son muchísimas. A lo mejor el paciente va a ver los mismos hoyitos, las mismas incisiones de 5 milímetros, pero lo que sí es una parte interna pueden ser mundos completamente distintos de paciente a paciente, pero al final, pues con la idea de regresar a la función y a la calidad de vida a los pacientes que tienen estas lesiones articulares. ¿Qué otra de las lesiones podemos tratar? Pues las luxaciones. Las luxaciones pueden ser crónicas y pueden ser traumáticas. Todos tenemos un conocido que dice, no, pues a mí se me zafa el hombro y inclusive hasta dormido, me despierto, me lo acomodo, ¿no? Esas son inestabilidades y tenemos también un conocido que se cayó y se le zafó el hombro a la parte anterior. La luxación más frecuente es la anteroinferior, y se lastima lo que es las estructuras que lo contienen. Acuérdense que les dije que el hombro necesita de las estructuras musculotendinosas y principalmente el labrum para contenerlo. Entonces, cuando se hacen este tipo de lesiones, se pueden lastimar el labrum. Esta es una imagen de cómo el hombro se zafó hacia la parte interior. Se ve ahí una zona de desprendimiento labral. El labrum lo que te hace es no solamente contener, sino hace un efecto de succión negativa para que el hombro se mueva de forma normal. Y cuando se rompe, tenemos que hacer una reparación para evitar que el hombro se vuelva a estar luxando de forma constante a la parte anterior. Luego, suturas, esto lo hago por medio de un hoyito de 5 milímetros acá y otro hoyito de 5 milímetros en la parte de atrás, y por medio de esas dos estructuras llego hasta la parte interna, la parte más profunda de la articulación, y hago este tipo de reparaciones para que los pacientes no generen una inestabilidad y tengamos el problema de que se les esté zafando, se les esté luxando, que les esté doliendo el hombro, ¿va? Como pueden ver en resumen, la posibilidad terapéutica de la cirugía artroscópica son muy amplias. Como pueden ver, la cirugía artroscópica se lleva muy bien con la cirugía ambulatoria, hacen un equipo excelente, disminuimos el riesgo de los pacientes. Podemos hacer que un paciente llegue en la mañana y a mediodía en la tarde en su domicilio comiendo, con control del dolor, evitando así las estancias incómodas, a veces hospitalarias, disminuyendo el riesgo de contagio ahorita por COVID o por ahora los costos a los pacientes. Siempre los pacientes nos van a agradecer dar los costos de la cirugía, pero hay que repetirlo, ¿no? Siempre se puede con todos los pacientes, ¿no? Cualquier doctor, es imperativo para nosotros ver por la seguridad del paciente. Entonces, si vemos que un paciente no está en condiciones de poderlo hacer de forma ambulatoria, pues bueno, no hay que insistir, porque al final los que nos apoyan, cada vez es más frecuente, cada vez es más segura, pero sí tenemos que hacerlo con pacientes muy, muy bien seleccionados, y si somos congruentes con el tratamiento que vamos a dar, seleccionamos muy bien al paciente, nos informamos, los pacientes cada vez están más y más informados, y para nosotros es una excelente herramienta que los pacientes estén informados, porque así manejamos una misma línea de comunicación y mejoramos los resultados que se vienen en este tipo de lesiones. Y yo sí les aconsejaría que si tienen alguna lesión o que si tienen alguna molestia, lo valoren. El dolor es un indicativo
de algún problema, ¿no? El dolor no se presenta porque sí en las articulaciones es nuestra articulación llamándonos la atención, pidiéndonos que le hagamos caso. La rigidez también es una de las sintomatologías. Entonces, si tienen algún problema, alguna molestia articular, les recomiendo acudir con un profesional para que puedan evitar que tengan una lesión que al final no nos permita hacer un tratamiento con estos beneficios como lo hemos platicado, ¿va? Ahorita vamos a continuar con la sección de preguntas y voy a pasar aquí. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos con el módulo de preguntas y respuestas. Por aquí ya tenemos algunas que nos han hecho favor de colocar los participantes en este webinar. Y vamos a comenzar con Guadalupe. Nos pregunta la señora Guadalupe, mi mamá tiene 80 años y artrosis en la rodilla. ¿Puede operarse este tipo de padecimientos aquí en León, Guanajuato? Hola, Guadalupe, mucho gusto. Pregunta muy interesante, Guadalupe. Mira, depende del grado de gonartrosis. La gonartrosis significa un desgaste de la articulación. Entonces, cuando los pacientes tienen desgastes articulares en pequeñas partes de la rodilla, sí nos permiten hacer este tipo de tratamientos, pero también si el paciente tiene un desgaste en la articulación mayor, también no se aconseja hacer este tipo de tratamientos porque el beneficio que va a tener el paciente no es el que queremos. Entonces, siempre hay que clasificar bien el paciente. Las clasificaciones existen por algo. Nosotros hacemos algo que se llama medicina basada en evidencias, que juntamos la matemática con la medicina para no hacer tratamientos dudosos. Y yo lo que te aconsejaría es, claro que se puede tratar, pero que clasificaran bien a tu mamá, que se valorara si tiene la posibilidad de hacer una cirugía artroscópica o si el desgaste es mayor, también hay otras posibilidades terapéuticas. Lo que sí no tiene que hacer tu mamá es acostumbrarse a vivir con el dolor, porque al final todo lo que hacemos nosotros, el personal de salud en general, es tratar de mantener la calidad de vida del paciente y obviamente la salud de ellos. Entonces, sí se podría hacer, pero tendríamos que clasificarlo y tendríamos que ver en qué situación está tu mamá. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta María del Carmen, si ya me había lastimado un ligamento, ¿queda sensible y puede ocurrir una nueva lesión? Sí podemos. Hay una tasa de recaída. Todas las estructuras articulares cuando se lastiman se tiene que ir recuperando poco a poco. Se tiene que hacer una terapia rehabilitadora. También tiene que ver con el tipo de lesión que tuviste. Pero sí puede haber una tasa de reincidencia. Ahora, no todas las lesiones y no todo el dolor es tratado quirúrgicamente. Eso sí hay que hacer mucho hincapié. Las cirugías tienen una indicación y cuando hacemos las cosas con la indicación nos va bien a los pacientes. Entonces, pero sí existe una tasa de recaída y es importante que te cheques y amuestres. Gracias, doctor. Nos pregunta Dorelia, ¿la edad y el sobrepeso son factores predisponentes para ocasionar lesiones en la articulación de la rodilla? Sí, mira, la edad por el puro desgaste, se está trabajando a pasos agigantados para tratar de preservar el cartílago. Nos gustaría vivir 100 años con articulaciones jóvenes, pero pues eso no es posible. Entonces, la edad sí es un factor predisponente de desgaste, es natural tener desgaste articular. Y el sobrepeso, pues sí, el sobrepeso es un factor muy importante. No es lo mismo tratar a un paciente de 80, 85 años, delgado, que toda su vida se mantuvo delgado, a un paciente con sobrepeso u obesidad, porque al final es un concepto de física. Al final son cargas, son qué tanto estimulas o qué tanto le exiges a la rodilla y qué tanto la vas desgastando. Puede ser que haya pacientes delgaditos, pero que les guste trotar mucho y la desgasten, o pacientes que simplemente por obesidad, aunque sean sedentarios, empiezan a lastimar. Entonces sí, coincido completamente contigo, son factores de riesgo y factores importantes. Gracias, doctor. Nos pregunta Patricia, doctor, ¿qué tanto funcionan los medicamentos que se inyectan en las articulaciones para sustituir el líquido sinovial y retrasar una cirugía? Ok, muy bien. Patricia, una pregunta muy interesante. Estos medicamentos se inventaron para que la rodilla utiliza el líquido sinovial y el líquido sinovial al final tiene que tener una consistencia, ¿va? Es una especie de filamento. De hecho, si tú lo tocas, se siente el filamento, y esto hace porque tiene que disminuir algo que se llama cociente de fricción. Imagínate que tenemos una pista de hielo y yo agarro un bloque de raspados.
los bloques grandotes con los que hacen los raspados. Yo si aviento el hielo sobre la pista de hielo, la fricción entre ambos hielos va a ser poca y va a llegar lejos ese bloque. Bueno, el cartílago todavía tiene mejor cociente de fricción que el hielo. O sea, si agarro una pista de cartílago y aviento un bloque de cartílago, llega muchísimo más lejos. Pero cuando empezamos a perder la calidad del líquido sinovial, empezamos a aumentar el cociente de fricción. Y estos medicamentos se inventaron para tratar de mejorar el cociente de fricción y que no se desgaste rápido las articulaciones. Cuando hay un roce aumentado, no solamente es el roce, sino las sustancias inflamatorias que se generan por el roce. Entonces, estos medicamentos sí nos ayudan a retrasar un poco, pero principalmente a mejorar la sintomatología del paciente con respecto al desgaste de las articulaciones, y sí está en uso este tipo de inyecciones intraarticulares. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta María, ¿no tiene que romper la clavícula para instalar un anclaje, doctor? No, no hay necesidad. Los portales artroscópicos nos dan la posibilidad de entrar a las articulaciones, como lo comenté. Son ventanas que tenemos muy bien medidas. De hecho, en el video se puede ver que el paciente tiene unos puntitos marcados con un plumón quirúrgico. Son medidas de seguridad. Nosotros sabemos entrar específicamente a la articulación sin tocar o tener que lastimar otra estructura. El concepto de mínima invasión es eso, es tratar de lastimar lo menos que se pueda la articulación. Entonces, romper la clavícula, poder entrar al hombro, pues no sería un término de mínima invasión, sino más bien es justo lo contrario. Lo que tratamos es de preservar inclusive el tejido muscular lo más que se pueda para que el paciente tenga menos molestia, principalmente mueva, y que su recuperación sea mucho más rápida. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Esmeralda Rocha. Buenas tardes. ¿El caso de personas mayores con dolor de cadera son candidatos a este tipo de cirugía? Mira, lo mismo que con la rodilla. La cadera también tiene mucho manejo artroscópico. Cada vez es mayor las personas que se intervienen de forma artroscópica en la cadera, pero hay que determinar cuál es la causa de lesión. La cadera también tiene estructuras de contención, también tiene labrum. Entonces, hay que determinar qué es lo que se está lastimando. La cirugía artroscópica es una cirugía que hacemos de mínima invasión en pacientes que no tienen un desgaste articular severo. Lo que tratamos, de hecho, de hacer con este tipo de procedimientos es evitar la destrucción articular, y cuando la edad o los factores predisponentes o un traumatismo nos manda a la destrucción articular, la cirugía artroscópica ya queda en segundo plano y se hacen otro tipo de cirugías, como es la prótesis de cadera, de rodilla, de hombro, de la que usted guste. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sergio Ramírez nos pregunta, ¿tiene algún tratamiento de mínima invasión para rodilla que no sea el implante? Mínima invasión para rodilla que no sea el implante, pues dependiendo de qué lesión tenga la rodilla. Por ejemplo, si traes una lesión de ligamento, pues tenemos que valorar qué tan lastimado está el ligamento y qué tanta inestabilidad tienes. Si tienes una lesión segmentaria pequeñita del cartílago, tenemos que ver si eres candidato a hacer una mosaicoplastia y colocar la mosaicoplastia. Entonces, depende mucho de la enfermedad que tengas, de la clasificación o la fase en la que te encuentres de la enfermedad, y inclusive hay artroscopías, como lo mencionas, que no necesitan ningún implante. Por ejemplo, un menisco roto en la zona en donde el menisco no tiene circulación, lo que se hace es retirar esa parte del menisco. Entonces no utilizas ningún implante para poderlo tratar y reparar, sino al contrario, ¿no? Lo que haces es hacer una resección segmentaria de la parte del menisco lastimado que no te da la posibilidad de cicatrizar. Entonces sí se puede usar cirugía artroscópica sin la necesidad de un implante. Muchas gracias, doctor. Arturo Ramírez nos pregunta, ¿la fascitis plantar crónica puede ser tratada por artroscopía? No, la artroscopía no podemos tratar la fascitis plantar crónica. Existen técnicas distintas para la fascitis plantar. Al final, la fascitis plantar es un tema inflamatorio. Imagínate la fascia plantar como si fuera una hamaca que se sostiene de la parte de los dedos, de la parte de la base de los dedos, y que va hasta la parte del calcáneo, ¿va? En esa hamaca la distribución hacia los dedos se distribuye en muchas partes, pero hacia la hamaca se distribuye en una sola. Entonces, cuando la fascia plantar empieza a generarse, se empieza a hacer rígida, se empieza a traccionar poco a poco, y se empieza a inflamar.
Entonces, el tratamiento para la fascitis plantar siempre de forma inicial es tratar de dar elasticidad para quitar esa tracción y esa rigidez. Si no es posible hacerlo con medicamentos e inclusive, que son muy poquitos los pacientes, pues hacer una liberación de la fascia plantar, pero no es posible hacerlo por vía artroscópica porque su nombre lo dice, artros es de articulación y la fascitis plantar pues no es un tema intraarticular. Gracias, doctor. Dora Elia nos vuelve a preguntar, posterior a la cirugía de rodilla y hombro, ¿es necesario acudir a algún centro de rehabilitación? Claro, sí, mira, yo respeto mucho el trabajo de los rehabilitadores, es parte importante del tratamiento, así como hay que ver que el tema de la salud es un tema en equipo. El doctor es una parte del equipo, el paciente es otra parte del equipo, los familiares es otra parte del equipo, los rehabilitadores son otra parte del equipo, el hospital y el personal también. Entonces, sí es necesario, yo lo veo como una forma de seguridad para el paciente, ¿no? Al final, los expertos que van a ayudar para hacer que el paciente se reincorpore a generar el fortalecimiento que tengan o que la movilidad sea como antes, no solamente es la cirugía, es la rehabilitación, y por lo menos te recomendaría que hicieras algo de ejercicios de rehabilitación en tu domicilio, si no es posible ir a un centro de rehabilitación por cualquier motivo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Pedro Solís, ¿me puedo intervenir de una lesión crónica que ya previamente había sido operada? Sí. Como en cualquier enfermedad, podemos tener secuelas, podemos tener recidivas, podemos tener lesiones nuevas sobre las estructuras que ya teníamos lastimadas. Entonces, si tienes molestias, si te lastimaste nuevamente, si hay un proceso inflamatorio principalmente, si tu calidad de vida no te lo permite, tener una vida normal, no puedes hacer actividad deportiva, sí vale la pena considerar el tratamiento. Ojo, todo tratamiento quirúrgico está relacionado a la calidad de vida del paciente. Nosotros no operamos resonancias, no operamos solamente articulaciones, tratamos con gente. Entonces somos personas tratando personas y al final lo que nos interesa es que les vaya bien a los pacientes. Entonces, pues bueno, yo creo que si no tienes una calidad de vida y hay molestias, tienes que considerar por lo menos recibir tratamiento y ojo, no siempre hay que correr a la cirugía, siempre hay diferentes opciones previas a la cirugía. Si el doctor te indica una cirugía es porque hay indicaciones reales para hacerlo. Gracias, doctor. Nos pregunta Michelle, ¿qué porcentaje de éxito tienen estos procedimientos en comparación con los que se realizaban hace 20 años? No, muchísimos, el porcentaje no lo puedo ni comparar. La tasa de éxito de nuestros pacientes está arriba del 98%. La tasa de complicaciones reales es menos del 1%. Por ejemplo, el menisco, la imagen que puse donde estoy suturando un menisco, antes tenía que ser una herida de aproximadamente 8 centímetros y los pacientes quedaban con dolor por la herida quirúrgica, no tanto por el menisco posteriormente. O por ejemplo, los ligamentos, tenían que hacer heridas anteriores de alrededor de 15-20 centímetros para poder entrar a la articulación y hacer el cambio. Entonces, la tasa de éxito ahorita es mucho mayor y si la asociamos a una buena información del paciente, un buen cuidado de los pacientes y los familiares y todavía una buena rehabilitación, una rehabilitación inteligente, a los pacientes les va muy bien. Por eso cada vez es más frecuente y por eso cada vez podemos resolver más problemas de estos. Gracias, doctor. Nos pregunta Matilde, doctor, ¿se pueden realizar artroscopías de muñeca? Sí, claro, sí. La muñeca es una articulación y se lastima de forma frecuente, más frecuente de lo que creemos. Nos podemos caer, hacer un esguince de muñeca, y los ligamentos en las muñecas son muchísimos. Todas las articulaciones son importantes, y podemos hacer reparaciones. Inclusive en la muñeca tenemos un pequeño menisco, algo que se llama fibrocartílago triangular, en la muñeca que da muchos problemas, antes no era diagnosticado, y nos permite hacer una reparación artroscópica también con heridas muy pequeñas. Obviamente el artroscopio es mucho más pequeño que el que usamos en la rodilla o en el hombro, es más parecido al que usamos en el tobillo, pero sí se puede hacer una artroscopía y también tiene muy buenos resultados ese tipo de tratamientos. Gracias, doctor. Alejandro nos comenta, doctor, me programaron para un procedimiento articular de la rodilla. Sin embargo, la posibilidad de que me injerten un injerto de cadáver es muy alto.
¿existe la posibilidad de que haya rechazo de este injerto por mi organismo? Sí, sí existe la posibilidad, pero es mínima. Es mínima. Yo siempre, de hecho, yo sé lo que hago. Yo si tengo la posibilidad de utilizar el injerto de cadáver, lo utilizo. A los pacientes les va bien porque no comprometes otras estructuras estabilizadoras. ¿Te acuerdas la imagen que te enseñé donde podíamos tomar de diferentes partes del cuerpo el injerto? Pues al final es hacer un procedimiento para quitarlo y también se tiene que recuperar de esa zona. Entonces, si podemos evitarlo, hacemos que el paciente tenga una recuperación más rápida y los newtons de fuerza, no quiero entrar en temas muy específicos, pero los newtons de fuerza son muy parecidos con respecto a lo que nos tolera la carga. Prácticamente nos permite una actividad cotidiana sin ningún problema. Entonces, no tengas miedo, los injertos de cadáver sí puede haber un rechazo. Obviamente, pues, un autólogo, un injerto propio, pues no tienes esas posibilidades porque pues, eres tú mismo, pero estos injertos están tratados, imagínate que funcionan como si fuera un puente. La imagen empieza a crecer la celularidad tuya a través del injerto y empieza a hacerlo tu cuerpo tuyo, empieza a ligamentizar, empieza a crecer esa célula, empiezan a crecer terminaciones nerviosas en ese injerto. Tu cuerpo lo utiliza como un puente y los resultados son buenos. Entonces, si tu médico te está dando esa opción, es completamente válida. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Javier, hace algunos años me hicieron una artroscopía de hombro, me colocaron un ancla. ¿Cuánto tiempo de vida puede tener esta ancla? Ok, pues el tiempo de vida puede ser toda tu vida, ¿va? Las anclas van cambiando, como la tecnología va cambiando, también van cambiando las anclas. Antes utilizamos anclas de metal, de varios milímetros, que sujetamos al hueso y después de ahí agarramos las suturas. Entonces, realmente no degradas esa ancla, más si fue hace ya unos años. Esa te puede durar toda la vida. Lo que sí tienes que hacer pues, es tener un hombro fuerte. Un hombro fuerte va a proteger tu articulación. ¿Te acuerdas la imagen de todos los músculos que están alrededor del hombro? Bueno, esos ayudan a proteger la parte interna de magnitud o del labrum, dependiendo de lo que te trataron. Y eso va a ayudarnos a mantener una buena contención y una buena movilidad. Entonces, toda la vida te puede durar y bueno, están diseñadas para eso. Gracias, doctor. Nos preguntan también cuáles son los estudios que usted utiliza, doctor, para poder identificar que un paciente es candidato a una artroscopía de hombro o de rodilla. Ok, yo siendo completamente directo, resonancia magnética. Las radiografías nos dan información, nos dan mucha información. El ultrasonido también, pero es dependiente del operador. O sea, si una persona está capacitada para hacer ultrasonido, te van a entregar resultados, aunque el ultrasonido no te deja visualizar en su integridad al hombro. La resonancia magnética es prácticamente abrir el libro y ver todos los capítulos. Nos deja ver el cartílago, nos deja ver los ligamentos, los tendones, la cápsula articular, nos deja ver qué tanto líquido hay, si está inflamado, si está roto. Obviamente no es perfecta la resonancia, pero es lo que tenemos antes de considerar entrar a cirugía. Acuérdate que la artroscopía se inició como diagnóstica. Queríamos ver qué es lo que pasaba en la parte interna. Ahorita ya no justificamos decir, pues yo creo que tiene algo, voy a meter a la artroscopia a ver qué encuentro. No, tienes que hacer una resonancia magnética y estar seguro de que el paciente tiene una lesión, o por lo menos clínicamente saber sospechar que la tiene, y ahora sí meter el artroscopio, confirmar la lesión, porque lo ves en alta definición y con movimiento, y lo jalas, lo tensas, lo tocas, y hacer el tratamiento posteriormente. El objetivo de la artroscopía es el tratamiento. Entonces, la resonancia magnética. Gracias, doctor. La artroscopía, doctor, nos pregunta María Laura Morales, ¿también se puede utilizar para aquellos desgastes de articulaciones por medicamentos oncológicos? Sí, también se puede utilizar. Ahora, ahí estamos entrando en un terreno muy distinto. Los pacientes oncológicos pueden tener otro tipo de complicaciones y no son a veces candidatos a este tipo de procedimientos ambulatorios. Acuérdate que les hablé que tienes que seleccionar muy bien al paciente. Pero sí ayuda el tratamiento artroscópico también para poder resolver alguna lesión. Inclusive, no solamente lesiones oncológicas. Hay veces que llegamos a tener procesos infecciosos articulares que se transmiten vía la sangre
o por alguna punción, algún piquitito que te hayas realizado o que te hayan colocado un medicamento y se haya pasado una bacteria, también nos ayudan a hacer el tratamiento de contención y de manejo para los procesos infecciosos. Entonces, todo lo que tenga que ver con el tema de resolver los problemas articulares y tratar de ser lo menos invasivo que se pueda, es de útil la artroscopía. Gracias, doctor. María de Lourdes nos comenta, tengo un pronóstico de fractura de cadera en 10 años según el diagnóstico y los resultados del gammagrama. ¿Se puede hacer algo como una cirugía de estas? No. Bueno, esos pronósticos yo me los tomo mucha reserva. Yo siempre lo platico con mis pacientes, no tenemos una esfera de cristal que nos vaya a decir si nos vamos a lastimar en los próximos años. Entonces, ese tipo de lesiones o desgastes que llegamos a tener son por otras causas. Entonces, la artroscopía no ayuda en el tema de pronóstico de fracturas de cadera. Eso más bien yo te recomendaría que asistas con un traumatólogo para que viera qué calidad de hueso tienes, que te haga una densitometría ósea, que si es necesario que unos medicamentos y fármacos para el control de la osteopenia y la osteoporosis, porque esos sí son factores que nos pueden modificar el pronóstico de tu cadera, no tanto esto de la artroscopía. Gracias, doctor. Nos está preguntando María Elena, doctor, ¿cómo se repara un cartílago de la rodilla? Ok, hay muchas técnicas para reparar un cartílago de la rodilla. Las más utilizadas principalmente son unas microfracturas. Cuando el cartílago se empieza a lastimar, nosotros tenemos una clasificación de lesión de cartílago, y cuando vemos que el grado de lesión dentro del cartílago es mayor, lo que hacemos es hacer microfracturas, o sea, como en un taladro muy pequeñito, muy pequeñito, de 1.2 milímetros, empezamos a taladrar esa zona del cartílago hasta llegar al hueso metafisario. ¿Va? Entonces, podemos taladrar y hacemos que se forme un coagulito que se queda ahí pegado en la zona donde taladras. ¿Va? Y ese coágulo empieza a formar un cartílago inmaduro. Esas se llaman microperforaciones. Es una de las técnicas que tenemos para tratarlo. Inclusive lo he llegado a hacer en el hombro, que no es una articulación de carga. La otra técnica que tenemos es la imagen que les enseñé, la mosaicoplastia. Quitamos el defecto, el bloque del defecto, y agarramos el cartílago donador de una zona sana y lo pasamos a esa parte, y nada más esperamos que el cuerpo reintegre, o sea, cicatrice como si fuera una fractura, la zona de la donación, y el paciente puede tener un cartílago sano en donde pueda mover sin problemas. Gracias, doctor. Nos pregunta Jesús, doctor, voy a ser sometido a una artroscopía, pero previamente a eso me recomendaron unas sesiones de rehabilitación física. ¿Esto en qué me beneficia? Mira, el doctor que te trató es un doctor que sabe. ¿Va? Desde ahí te puedo decir, no sé quién sea tu doctor, pero te puedo decir que es un doctor que tiene conocimiento y que está informado. La rehabilitación previa a la artroscopía o a cualquier procedimiento tiene que normalizarse, tiene que hacerse algo habitual, porque la recuperación que vas a tener tú haciendo rehabilitación antes y haciendo rehabilitación después, vas a disminuir los tiempos de forma impresionante. Yo tengo pacientes que hacemos este tipo de estrategias y que inclusive en la rehabilitación postquirúrgica los mismos rehabilitadores se sorprenden del avance y de la evolución. Entonces, yo te lo recomiendo completamente, de que si puedes agregar rehabilitación previa al tratamiento, lo tienes que hacer. Y por lo menos tuviste que haber tenido algo de rehabilitación si tu lesión no es en agudo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Carmen, tengo un pliegue o plica y se está metiendo ya en el meñisco, ¿se puede tratar con esa técnica? Sí. Es de hecho la mejor forma de tratar las plicas patológicas, porque tenemos plicas no patológicas que no nos dan problemas, y las que nos empiezan a generar una desviación de la rótula, o que se llegan a meter a la articulación, o que empiezan a traccionar zonas que no deben de traccionar, la mejor forma de tratarlos son vía artroscópica. De hecho, todos los artroscopistas, mis colegas que me estén escuchando, se han llegado a llevar la sorpresa de que metemos la cámara y encontramos plicas de forma frecuente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Una vez que un paciente ha sido intervenido de una cirugía artroscópica, vamos a suponer de hombro, ¿al cuánto tiempo se puede reincorporar a sus actividades?
Bueno, depende de qué procedimiento hayamos hecho y depende también mucho del paciente. Yo me llevo las sorpresas de que tengo pacientes que los operé el viernes y el lunes están yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque pues, me dicen, doctor, pues yo me encargo, soy gerente de un banco o me encargo de alguna oficina, pues se pueden reincorporar. Yo más bien me diría qué tan rápido se pueden incorporar la actividad deportiva. Más o menos los pacientes sabemos que en un lazo de 3 a 6 meses están con una recuperación a sus actividades previas, aunque, te insisto, los pacientes con cirugías artroscópicas tanto de hombro como de rodilla, el hombro es muy fácil. En ese sentido, podemos hacer que muevan al día siguiente. Yo inclusive hago que los pacientes no traigan cabestrillo, no con todos, con los que puedo, y les digo que coman con esa mano, con su brazo dominante. O sea, al final, la articulación necesita del movimiento para poder funcionar. Y movilizar mucho tiempo nos perjudica. Entonces, con respecto al tiempo, pues depende de qué te dediques, pero yo les daría un lapso de por lo menos cuidados que me gustaría a mí que te puedas unos 15 días. ¿Va? Muy bien, doctor. ¿Y dónde lo podemos localizar para solicitar una consulta, una valoración? Yo soy el doctor Daniel Navarro. Me encuentro en la torre de alta especialidad, de la número 2 de Médica Campestre. Estoy en el consultorio de la planta baja, el consultorio número 2. Ahí tienen su consultorio. Me pueden encontrar en Facebook como @doctor Daniel Navarro. La página de internet que tengo es artroscopialeon.com. Y si tienen alguna duda o algún comentario, me lo pueden enviar a mi correo electrónico, doctor.daniel.navarrotello@gmail.com. Y cualquier cosa que necesiten, pues estoy para ayudarles y atenderles. Pues muchísimas gracias, doctor. Pues a nombre del Hospital Médica Campestre le entregamos el presente reconocimiento. Pablo, senta por ahí. Por su valiosa participación, doctor, en un tema tan interesante como es el manejo ambulatorio de la cirugía artroscópica. Algunos de los participantes, pues por aquí le mandan muchas felicitaciones. Y nuevamente le agradezco mucho su participación el día de hoy en este tema tan importante. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, también quiero agradecer a todos ustedes que como cada jueves nos siguen a través de esta plataforma, de este webinar de la serie Salud y Felicidad. Les recuerdo que ya pueden descargar la revista Salud y Felicidad número 49, donde pueden encontrar así como otros temas de interés. Pueden descargarla y compartirla a través de sus redes sociales, ¿sí? También, amablemente, en la parte de donde se encuentra en los folletos, pueden descargar la presentación que el doctor amablemente nos hizo favor de compartir. Y los invito la próxima semana, vamos a tener un tema muy, muy interesante. El doctor Arturo Mancera Almanza, el doctor es especialista en medicina interna y tiene una maestría en medicina antienvejecimiento. Nos va a hablar de medicina regenerativa, una alternativa para tu salud. Entonces, pues es un tema muy interesante, muy novedoso y esperamos contar con su participación. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes y nos vemos por aquí la próxima semana. Un abrazo a la distancia. Hasta luego. Buenas noches. Bye.